Ayer a la tarde, mientras me estaba por duchar, darme un baño, se me bajaba esta información. El creador me decía que hay mucha gente que quiere que se establezca su orden. Yo escuché varias veces eso. De hecho, yo también lo digo. Cuando decimos que Dios va a traer orden o que Dios va a establecer su orden, es porque hay un desorden. O cuando nos referimos al Génesis, que Dios trajo del caos al orden, ¿no? Pero también, algo muy loco, que te lo quiero compartir, es lo que el Padre me mostraba y me hacía ver ayer. Me dice muchas veces, ¿por qué suceden las cosas? ¿Y por qué yo muchas veces tengo que usar al impío? Me decía Dios. Cosa que a mí me llamaba la atención, pero después recordé algo que vi en las redes. Y me dice Dios, ¿por qué tengo que usar muchas veces al que no tiene instrucción, al que no está en pacto, al que no conoce ni de mí ni de Biblia, ¿no? Ni de su palabra? ¿Por qué tengo que usar a ese? Porque precisamente tengo un pueblo no solamente dormido, a veces los que deberían hacer no están haciendo, los que se hacen llamar hijos de Dios muchas veces cierran la mano. Y obviamente estamos hablando de hacer justicia, practicar justicia, ser un sádic. Sádic en la Biblia, en el hebreo, quiere decir un justo, un sádic, un justo, un piadoso, ¿no? Alguien que practica la justicia. Hay mucha tela para cortar de Biblia en esto, pero es lo que Dios observa. Y yo pensaba, porque en la medida en que se me bajaba información, ataba cabos de lo que Dios me iba hablando y de las cosas que están sucediendo. El Padre me decía, yo no le voy a pedir cuenta al impío. El impío no me conoce, el impío no. Pero mi pueblo conoce lo que ya está establecido. Y a mí automáticamente me venía, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y cuando el Padre me decía, yo decía, wow. Cuando el Padre me decía, ¿por qué mi pueblo, que debería accionar con lo que ya sabe, no acciona y tengo que utilizar a alguien que no tiene nada que ver? Y me acordé que en Cábala enseñan mucho de no importa qué es lo que vos creas o profeses o qué, sino que Dios muchas veces utiliza al que tiene vasija. Dios no te pregunta si sos católico, cristiano, mormón, judío. Dios no te pregunta. Dios dice, hey, tenés vasija, quiero hacer esto con vos. Me llamaba la atención muchas cosas. Porque a veces Dios me pegaba un pantallazo. Me dice el Padre, se motivan porque hay guerras en Israel y empiezan a movilizarse, que vamos a orar porque hay guerra en Israel. Pero la guerra que hay interna en vos, ¿cuántos padres no se hablan con los hijos ni hijos que visitan a sus padres? Esa gente que comparte en redes sociales cuando supuestamente se movilizan, que por el gatito que rescataron en la calle, que el animalito que rescataron de tal lugar, que qué sé yo, y me dice el Padre, ¿qué querés inventar? O sea, supuestamente te movilizás emocionalmente y compartís en tus redes sociales esos tipos de video, pero ¿qué es lo que pasa en tu casa, con los de tu familia, en tu comunidad, en tu barrio? No te moviliza eso. Ahí no ves nada, haces la vista gorda, no extendes tu mano. Ojo. Entonces, no todo se trata de dinero.
Acá hay mucha tela para cortar y acá abarca muchos temas. Acá yo no solamente hablamos de hacer el bien, tener obras, practicar justicia, qué hago con el dinero, cómo invierto, cómo administro el dinero. Y Dios no te pide, ¿vieron la Torá? Ojo que la Torá habla al huérfano, al extranjero, a la viuda, al pobre. Pero en definitiva, al que no profese tu misma religión, tu credo, a tu vecino, al que lo ayuda a cruzar el semáforo, la calle, al que le pasa un plato de comida. Y me traía también lo que hablaba de Yeshua. ¿Te acuerdan que Yeshua también redoblaba la apuesta? Muchas cosas redobla la apuesta en el Nuevo Testamento. ¿No? Que estuve preso y no me visitaste, que estuve enfermo. Entonces digo, la fe sin obra es muerta, ¿eh? La fe sin obra es muerta, porque es muy fácil pararse y decir, vuelvo al principio, obvio, no es que me fui del tema, es muy fácil decir, queremos que Dios establezca el orden, queremos que Dios traiga orden, ¿no? ¿Vieron que yo hablo de una generación aplastaculo que quieren que Dios les haga todo y les resuelva todo? Y Dios me hacía ver eso, me hacía ver la irresponsabilidad de la gente, de su pueblo, de los creyentes, de los que dicen tener Biblia, conozco acá, que Cristo, que Dios, que... Y Dios está esperando que nosotros accionemos. La gente, que Dios traiga el orden, que Dios abra los cielos, que Dios establezca el orden, que Dios esto, vamos a orar por lo que está pasando en Medio Oriente, que se acaben las guerras, que se... Y Dios me dice, lo que pasa afuera es un reflejo de lo que pasa adentro. Vos no podés reclamarle a Dios que el mundo cambie cuando vos no cambiás. Dios, que venga tu reino, porque así dice, nosotros sabemos que el reino está dentro nuestro, pero que venga tu reino, que se establezca su justicia, su gobierno, que se... Y Dios dice, ¿y ustedes qué hacen? Porque aparte Dios me mostraba y me decía, eso que te dije hoy, Dios no le va a pedir cuenta al impío, Dios le pide cuenta al justo, a su pueblo, porque se supone que su pueblo tiene instrucción. Y al tener instrucción, el pueblo no puede errar al blanco. Por eso que el padre decía, mi pueblo, ¿por qué perece por falta de conocimiento si yo le entregué el conocimiento? ¿Cómo puede ser que haya un pueblo desviado, perdido, porque el pueblo tiene el conocimiento? Entonces, ¿cómo vas a pedir que Dios establezca su orden cuando el pueblo tiene instrucción y el pueblo que tiene el conocimiento se supone que debe hacer lo que le corresponde hacer? Y Dios tiene que usar a un impío para ayudar muchas veces. ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? No fue solamente por la inmoralidad sexual, eso fue lo que te contaron. ¿Por qué Dios tuvo que destruir esa creación con el diluvio? Cuando Dios habla que Dios pesó los corazones, que Dios vio cómo era la maldad. Entonces, nosotros sabemos cómo está el mundo, nosotros vemos las noticias y vemos, y nosotros, ¡ay! Nos asombra, fulano, esto y lo otro. Pero escúchame, el mundo va a seguir su ruta, girando como tiene que girar, pero el punto es que la demanda está sobre aquellos que dicen ser su pueblo, que están en pacto, que tienen instrucción. Por eso es que a mí se me venía ese texto que decía, al que mucho se le da, mucho se le demandará, porque Dios te va a pedir cuenta, ¿qué estás haciendo vos con lo que te entregue? Vos, la parte que te corresponde y que te toca a vos en el plano en el que estás. Porque no te puede movilizar lo que está pasando en Medio Oriente cuando vos no te hablas con tus padres. Cuando vos no te hablas con tu vecino, no te puede movilizar un animalito, algo que ves en las noticias, cuando vos te comés a tu prójimo, vos cerrás la mano al necesitado. No. Entonces es como que Dios me traía eso. ¿Por qué me piden que yo establezca el orden? Ustedes tienen instrucción, ustedes saben cómo se tienen que mover. Entonces digo, wow, a mí me quedó una tremenda enseñanza de lo que el padre me hablaba ayer a la tarde. Se me bajaba mucha información y se me venían muchos textos a la vez. Es fuerte eso. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Ojo.